Bueno, lo primero que tendríamos que tener en cuenta es valorar si lo que estamos teniendo ante la situación realmente es negativo o positivo, porque no todos los malestares que sentimos ante las situaciones son negativos necesariamente. Llamarle a cualquiera de las reacciones que estamos teniendo en estos días ansiedad puede ser ponerle un nombre que no es el que corresponde, en el sentido de que lo que estamos teniendo es miedo. El miedo se produce ante un peligro que es real y a pesar de que al principio parecía que esto iba a ser una cosa más liviana, pues nos estamos encontrando constantemente con situaciones que nos devuelven una información que es preocupante, ¿no? Entonces, el miedo es siempre un mecanismo funcional, es algo que es necesario, es lo que nos permite también medir nuestras fuerzas, saber si lo que estamos haciendo es correcto, incorrecto, tomar medidas, ¿no? Entonces, no le vamos a llamar ansiedad a lo que no lo es. Ansiedad tendría que ver más con un peligro desproporcionado o un peligro inexistente. No es el caso, ¿vale? Así que sí que es cierto que una situación de confinamiento o de encierro produce estrés, pero ese estrés forma parte de lo normal relativamente, porque el estrés significa desbordamiento, significa que la situación es más grande de lo que estamos acostumbrados y que además no tenemos todos los recursos a nuestro alcance que normalmente tenemos. Así que es bueno que despatologicemos, si podemos llamarlo así de esa manera, para no poner sobre nuestros hombros cargas que sean innecesarias. Más allá de eso, para ser resiliente, lo primero que hay que tener en cuenta es que el resiliente también lo pasa mal. El resiliente se enfrenta a la situación con lo que tiene, por tanto tiene que detenerse, ver lo que tiene a la mano. Las cosas negativas nos las conocemos, pues porque son las primeras que solemos fijarnos en ellas, pero tenemos que ser capaces de detenernos a contar cuáles son los elementos de referencia positivos que todavía mantenemos. Así que es verdad que el estar encerrados pues es el elemento negativo por excelencia, la enfermedad, todo lo que estamos teniendo que enfrentar, pero la realidad es que la mayoría de nosotros nos podemos encerrar en una casa en buenas condiciones, con nuestros hijos cerca, eso nos permite tener mucho más controlado el estado de la cuestión, saber cómo estamos cada uno, podemos hoy en día, siendo que esto nos ha pasado en el siglo XXI y no en el siglo XV, pues tener contacto, videollamada con cualquier persona con la que queremos estar comunicados y conectados para saber también cómo están, y todo esto son privilegios que tenemos. Esos privilegios nos dan el poquito de aire fresco que en cada momento estamos necesitando para ir reponiéndonos de la situación que, como digo, se pelea minuto a minuto. Difícilmente vamos a poder proyectarnos a lo que va a ser dentro de 2 semanas o un mes o 2 meses, no sabemos lo que va a durar esto, ojalá dure mucho menos, pero sabemos que nos vamos a enfrentar a una desescalada y esa desescalada va a requerir pues, que cada minuto traiga sus propios requerimientos y que nosotros seamos capaces de responder uno por uno a ellos. Ninguno vamos a poder ofrecer aire fresco a nuestros hijos si no lo tenemos nosotros primero. Entonces, yo estoy haciendo mucho énfasis estos días en que antes de abordar el asunto niños, abordemos el asunto padres, porque los padres muchas veces pretendemos dar lo que ni siquiera hemos conseguido nosotros primero, ¿no? Y cualquier buen líder, cualquier buena guía o alguien que pretende guiar a otro, no lleva a alguien a un lugar donde no ha estado primero. Entonces, en ese sentido, como líderes en nuestra casa, lo que tenemos que procurar es alcanzar primero los puntos a los que queremos que nuestros hijos lleguen. Hay pocos espacios en los que se pueda crecer tanto, tan bien y además recuperando el aire como en el estado del equipo, ¿no? La familia es un equipo, lo que pasa que muchas veces pues, el día a día nos obliga a funcionar tan por separado y a tal velocidad que no somos muy conscientes de eso. Nuestros hijos van a recibir buena parte de ese aire fresco cada vez que nosotros seamos capaces de elaborar un poquito más esa idea de equipo, ¿no? Entonces, hacer equipo entre los padres en primer lugar, sostenernos unos a otros, los adultos que formamos parte del hogar, pues procurar en ese sentido apoyarnos, escoger bien qué batallas vamos a pelear, dejar para otros momentos los asuntos que tenemos pendientes entre nosotros, no es el momento de dilucidar divorcios ni cosas de ese estilo, que alguna tentación tiene a lo mejor, pero es el momento de fijarnos en lo que nos une, no tanto en lo que nos diferencia, y poner esos recursos a disposición. Porque efectivamente nuestros hijos van a agradecer el poder estar en un nido, en un entorno en el que se respire un aire fresco y no un aire viciado, ¿no? Importante además que los niños sepan lo que está pasando. Entendemos que no nos vamos a detener con ellos en los detalles escabrosos, ni número de muertos, ni no sé qué, pero al nivel y a la medida de lo que ellos están pudiendo entender, pues dependiendo de las edades, es súper importante que para poder hacer equipo les podamos explicar buena parte de las cosas que están sucediendo. Los niños, increíblemente, la verdad, cuando comprenden lo que está pasando alrededor,
se suben al barco de la colaboración. Por supuesto puede haber excepciones a la norma. Lo que es muy difícil es que ellos colaboren o que ellos se hagan parte de lo que está sucediendo en casa si lo que sienten es que esto es una cosa que no va con ellos, que les viene como a nosotros a veces el confinamiento externo, como si fuera una imposición y que no tienen nada que hacer al respecto, ¿no? Entonces ese sentido de vamos a ser equipo, tenemos que estar aquí encerrados, pero mira, lo que está pasando fuera es esto y por eso es tan importante que bueno, nos lavemos las manos, que tengamos cuidado con esto, que de hecho, no hemos dejado de ver, por ejemplo, en redes sociales o en el entorno de Internet, cómo se han puesto en marcha pues, diferentes materiales para poder explicarle todo esto a los niños, incluso de edades muy chiquititas, ¿no? Y experimentos en casa, pues con un plato y aceite para contarle a los niños cuál es el efecto que tiene el jabón sobre el virus. Y bueno, seguramente muchos de vosotros habéis podido ver como yo esto en estos días. Así que no se trata de hacernos los héroes en ningún caso, no se trata de llevarles a un sitio donde no hayamos estado primero, se trata de trabajar nosotros en primer lugar esa idea de equipo y que eso sea lo verdaderamente contagioso en medio de esta época difícil. Es importante que aunque estemos dentro de la casa, sigamos viendo la casa o el hogar como un espacio que es amplio dentro de todo, ¿vale? Es más pequeño, lógicamente, que el que estamos acostumbrados, pero sigue siendo un espacio en el que disponemos de varias habitaciones, normalmente en el que los adultos y los niños pueden tener espacios separados, en el que los propios adultos entre sí pueden tener espacios separados para abordar ciertos temas, no necesariamente en presencia de los niños. Entonces, una cosa importante es seguir equilibrando dentro de casa todo lo que tiene que ver con el tiempo conjunto y el tiempo a solas. Yo creo que es importante en medio de todo esto que cada cual sepa y pueda respetar su propio tiempo a solas, que todos lo necesitamos, que podamos tener tiempo como pareja, que lo necesitamos, que los tiempos con los niños sean tiempos de familia, pero habrá momentos en los que necesitaremos hablar de ciertas cosas que tienen que ver con los niños y los niños no pueden estar delante, con lo cual aquí se hace mucho más importante, si me apuras, el hecho de utilizar bien los espacios de casa, ¿no? Aunque a veces tengamos la sensación de que, bueno, ¿y dónde voy a hablar las cosas si solo estamos en casa? Puedes elegir el momento y el lugar, puedes escoger en qué momento se habla de ciertas cosas y a veces lo que nos puede, más que la cuestión del confinamiento, es la impaciencia o la impulsividad. Si normalmente en situaciones de no confinamiento somos bastante impulsivos o bastante impacientes, pues en medio de todo esto se hace como todavía más evidente que lo somos, ¿no? Así que eso obliga también a un extra de autocontrol y efectivamente a los niños no se lo podemos pedir muchas veces, pero a los padres sí que debemos pedírnoslo, ¿no? Entonces, como decíamos, no se trata de hacernos los héroes, va a haber momentos en los que nos toca llorar o momentos en los que nos toca pedir perdón, y si no estamos acostumbrados, esto nos va a obligar. Las personas que se acojan a eso, que se acojan a subirse al barco de esa forma nueva de reinventarse, ¿no? Si no estás acostumbrado a pedir perdón, empezar a hacerlo, son los que van a sobrevivir verdaderamente como familias, como parejas, como núcleos de relaciones complejas en medio de todo esto, porque desde luego una situación nueva requiere soluciones nuevas y a veces pretendiendo hacer las cosas como siempre las hemos hecho, agarrándonos a eso como siempre hemos hecho, nos enfrentamos a esto nuevo y ahí es donde nos topamos con un muro, ¿no? Así que es verdad que la situación es novedosa y se impone, pero yo creo que si algo hemos demostrado los seres humanos a lo largo de la historia es ser seres creativos, así que toca, como en otras cosas, reinventarse en esto también y simplemente echar mano de cosas que sabemos que existen, que las tenemos en nuestro repertorio, pero que muchas veces hemos dejado de entrenarnos en usarlas porque pensábamos que no nos iba a hacer.